Se dice que el humano no nace siendo malvado, sino que el mundo lo corrompe o que hace falta un mal día para volverlo loco, y en parte suele ser cierto. El sistema te exprime para moldearte con el fin de encajar en esta sociedad decadente. En tu vida puede haber días buenos o malos, pero si se rompe ese delicado equilibrio, tu frágil cordura finalmente se quebraría. Sin embargo, la decisión final recae en nosotros cuando estamos arrinconados, pudiendo elegir tres caminos. El primero es el más rápido, el segundo es aceptar que la vida es una mierda, pero no lo será siempre, y el último es volverse un villano. Podrías pensar que sería la peor forma de continuar, vivir amargamente sin nada de felicidad, pero ¿quién dice que un villano tenga prohibido ser feliz? Así que acompáñenme a conocer la historia del villano que sí tuvo un buen final. Pero antes suscríbete y dale a la campana. La pesadilla comienza en Marte, específicamente durante la reunión de los grandes señores del planeta rojo que iban a repartirse los derechos de los satélites espejo que reflejan la luz del sol en la fría superficie marciana. Siendo un planeta más alejado, es más frío que la Tierra, y esos espejos ayudan a que sea apto para la vida humana. Sin embargo, los señores de Marte son los encargados de elegir qué áreas del planeta no sufrirán una era de hielo. El problema fue que se sumó un invitado inesperado. El extraño enmascarado estaba sobre la mesa creyéndose superior al resto de señores, quienes ordenaron a los guardias que lo arresten. Sin embargo, todos cayeron muertos. El enmascarado confesó que había cambiado partes del sistema circulatorio de los cyborgs para inyectarles un veneno que les haría efecto en el momento en que hiciera su entrada. Aun cuando los guardias eran de todas las áreas de Marte, el enmascarado decía que había estado preparándose durante 10 años específicamente para este día. Matar a unos guardias era solo una pequeña parte de su gran plan. Además, era necesario dar una buena primera impresión, pues escuchó de un sabio que lo más importante para un supervillano es la presentación. Las exigencias del enmascarado eran simples. Quería los derechos de los satélites espejo o los mataría a todos. Los señores desde luego se negaron porque tendría el control del clima del planeta junto con la agricultura. Sin embargo, el desconocido no quería destruir Marte, solamente la región de Sidonia. Deseaba que todos sus habitantes tuvieran una muerte lenta por el hambre y la hipotermia. Aunque la representante de ese reino no viviría para ver el cruel escenario, el extraño la envenenó con una toxina que cristalizaba las proteínas del cuerpo, usándola como ejemplo para que el resto considere cumplir su demanda, o les haría lo mismo. Todos aceptaron siempre que la reunión se mantuviera en secreto. Entonces uno de ellos pudo reconocer al extraño. Había un grupo criminal que tenía a un enmascarado como líder y usaba un bastón dorado. Se hacía llamar el Barón Muster. Con el asunto de los paneles arreglado, el villano continuó con la siguiente parte de su plan: encontrarse con un viejo amigo que le había robado un libro muy importante, pero al no encontrarlo decidió ir por su hija, llamada Erika, quien estaba en peligro de ser asesinada por unos mercenarios que buscaban otra niña llamada Yoko, pero el supervillano apareció como si fuese el héroe para detenerlos. Muster sabía quién contrató a los mercenarios y les dijo que su empleador estaba muerto, él mismo lo había matado, pero como premio de consolación les pagaría si dejan ir a la niña. Los tres se negaron porque no le creían, y el villano se echó a reír porque habían rechazado su generosa oferta. Si hubieran aceptado, al menos se llevarían algo porque Yoko ya fue entregada a su madre, que es de la nobleza de Sidonia. Mientras charlaban los rufianes, Erika se pudo soltar y el varón aprovechó para llevársela. La niña le agradeció que la salvara, pero Muster le dijo que no tuviera ideas equivocadas. Le estuvo buscando porque su padre le robó un libro muy importante y quería recuperarlo. Da la casualidad que Erika lo tenía, mas no iba a dárselo. Luego la nave comenzó a fallar por falta de combustible y ambos terminaron estrellándose en el desierto marciano. Erika no perdió el tiempo e intentó escapar, pero como si huir de un villano en el páramo no fuera suficiente, todo empeoró cuando cayó en arenas movedizas. El varón se burló de su desgracia, aunque Erika le exigió que la sacara o si no perdería el preciado libro que tanto busca. El varón cedió, pero tuvo un ataque debido a su delicado problema de salud y también cayó en las arenas.
Esas arenas movedizas eran la entrada de una nave enterrada. Muster le propuso a la niña una tregua para que ambos pudieran sobrevivir. Debían esperar a que los ayudantes del varón rastreen el vehículo estrellado y los rescaten. Por ahora debían encender las luces y el suministro de oxígeno de la chatarra en la que están encerrados. Con eso el varón se refería a que Erika debía ser quien active el suministro auxiliar de energía, pasándola bastante mal. Luego de que la niña tuviera éxito, al varón le dio otro ataque peor que el anterior. Para aplicarse su medicina debía quitarse la ropa, así que le pidió a la niña que desviara su mirada si no quería ver algo horrible. Pero ella quería saber quién estaba detrás de la máscara. Entonces se revelaría la cara del supervillano, o más bien las múltiples caras. La niña quedó sorprendida pensando que tenía muchos gemelos siameses. Sin embargo, el varón confesó que no nació así. Él padece una rara enfermedad llamada tumor máscara. Las células de su cuerpo se multiplican sin control, generando un cáncer que forma rostros en su piel, con ojos, dientes e incluso cerebro, mas no hablan, careciendo de tráquea y cuerdas vocales. Lo peor de la enfermedad es que como todos los rostros pueden llegar a tener cerebro, estos consumen el oxígeno y la glucosa del huésped. Con tantos cerebros el sistema cardiorrespiratorio no soporta la carga y termina colapsando tarde o temprano. Erika le preguntó por qué no se los extirpa. Muster confesó que aun si se deshace de toda su carne y deja su cerebro, absolutamente todas sus células ya están infectadas. Hasta ahora no ha encontrado la cura, pero sí ha desarrollado una manera de retrasar su muerte, usando inyectores con células cancerígenas para que el tumor máscara se pelee con ese otro cáncer y pare de expandirse por un tiempo limitado, el suficiente como para que el varón pueda consumar su venganza antes de morir. Le explicó a Erika que solía ser un joven apuesto que amaba la vida y su familia, pero se vio envuelto en la búsqueda del tesoro secreto de Marte e injustamente le quitaron todo. Al no quedarle nada, solamente lo impulsa la venganza. Estuvo preparándose por 10 años para ver de cerca la cara de ese repugnante ser y reírse en su cara cuando haya destruido todo lo que le importa. Por otro lado, también le gustaría encontrar una cura para su enfermedad, y la única quizás sea el tesoro de Marte, que según se dice es la cura para cualquier enfermedad. La mayor pista que tiene del tesoro es un cuento para niños llamado Los 9 Reyes de Marte y el Genio, en el que se relata la historia de cómo estos reyes entraron en una guerra usando máquinas gigantes para hacerse con el control de la fuente de poder del genio, que supuestamente curaba cualquier aflicción. Cuando el genio perdió su magia, se convirtió en un torbellino gigante que vagaría eternamente por Marte. Nadie ganó la guerra, y el rey que quedó escondió la fuente de poder, dejando como únicas pistas un bastón mágico junto con un libro. La heroína del cuento encontró ambos objetos, descifrando el acertijo para poder conseguir el tesoro y vivir feliz para siempre. Pese a ser un cuento infantil, hay verdad en él. El bastón y el libro del cuento ahora mismo Erika los tenía en sus manos, pero ella no se los dará a menos que haga lo que le ordene, amenazándolo con quemar el libro usando las chispas que saltan de los cables de la nave. Pero el bastón recibió el choque eléctrico, comenzando a moverse como una serpiente. La niña se asustó y lo lanzó sobre la arena. Muster le dijo que estudió esa cualidad del bastón, mas nunca le encontró sentido, pero al estar sobre la arena comenzó a escribir palabras mientras se movía. Entonces el varón se percató del error que cometió con el bastón. Nunca se daría cuenta de su verdadero propósito si lo estudiaba en un laboratorio. Era tan simple como ponerlo en la arena. Sin embargo, Erika le impidió ver las escrituras al borrarlas. Estaba empeñada en que acepte sus demandas. No le importaba el tesoro en absoluto, solo quería ser feliz. Pero como en los cuentos de hadas solo los niños buenos pueden ser felices, ella ya no tiene ese derecho. El varón se interesó al escucharla y le pidió que le contara acerca del acto terrible que cometió, para que él pueda juzgarlo siendo un supervillano. Resulta que ella creció en el peor entorno para un infante, con un padre alcohólico inútil y una madre adicta a vender su cuerpo. Por ellos es que le falta un brazo y un ojo. Cuando ya no aguantó, convenció a 2 matones al ofrecerles el tesoro de su padre a cambio de ayudarle para deshacerse de ellos. Cuando entraron en la casa por la noche, Erika ya tenía todo listo. Dejó al padre sin su arma para que no pudiera defenderse y envenenó la comida del perro. Cuando el padre intentó acabar con su hija por traicionarlo, rápidamente
finalmente fue despachado. En cuanto a la madre, a ella no le fue mejor. Los matones al descubrir el tesoro lo catalogaron como basura al ser un libro viejo, yéndose indignados. La madre, mientras agonizaba, le pidió a su hija que le ayude. En lugar de auxiliarla, la roció con el alcohol barato del padre. Cuando la mujer se dio cuenta de lo que la niña estaba haciendo, solo gritó maldiciones, mientras Erika le lanzaba el encendedor del marido y la miraba llena de satisfacción con una sonrisa en el rostro. Al final, cuando el fuego se expandió, Erika estaba bailando mientras el fuego consumía su casa. El varón acabó sorprendido. No pensó que un infante sería capaz de odiar tanto a sus padres hasta el punto de acabar con ellos. Erika lloró al recordar el acto terrible que cometió. Sin embargo, el varón le dijo que en lugar de llorar, debía estar feliz. Fue su ingenio y su resistencia lo que le permitió deshacerse de esas horribles personas. Aunque ahora sea la villana de su propia historia, no está escrito en piedra que un villano tenga prohibido ser feliz. Viendo potencial en Erika, el varón decidió tomarla como su aprendiz para convertirla en una supervillana. Ambos serían rescatados siendo llevados a la fortaleza del mal, donde Erika empezaría su entrenamiento físico y mental. Muster se tomaba el tiempo para observar su crecimiento, algo que preocupaba a sus subordinados, como Zoe, quien creía que su señor se ablandaría al adoptar una niña. Nada más lejos de la realidad. El varón quería que Erika se convierta en su legado para el mundo. Como él no vivirá lo suficiente, debe crear alguien peor que él, un objetivo secundario que estaba funcionando ya que la niña se estaba rindiendo ante la maldad. Aunque se hizo amiga de uno de los prisioneros llamado Damham, que encerraron por infiltrarse en la fortaleza maligna tratando de salvar a su novia, Muster pensó que podría utilizarlo para darle otra lección a Erika y los llevó a los dos para que conozcan su colección. La primera impresión que daba es que al varón le gustaba mucho las esculturas femeninas. Sin embargo, Damham, al revisar mejor una de las estatuas, supo que su pareja ya estaba muerta. La colección estaba compuesta por mujeres infectadas por la toxina que convierte a las personas en piedra. Los gritos de desesperación del joven eran música clásica para los oídos del varón, pero al menos puede verle el lado positivo. Ahora la novia se mantendrá bella y joven por siempre. Erika le reclamó a Muster que matar inocentes es excesivo. Él, sonriendo, contestó que estaba en lo correcto. Ellas eran inocentes, pero no puede evitar el placer de causar agonía, dolor y sufrimiento ajeno. Es una droga que al probarla se vuelve irresistible. No conforme con eso, el varón confesó haber envenenado la comida que le daban en su encierro a Damham. Si quería continuar con vida de ahora en adelante, sería la mascota de Erika a quien le daría un antídoto por semana, solo si Damham se portaba bien. De lo contrario, lo pondrá junto a su novia para que le haga compañía ya que se ve muy sola. El pobre aceptó, tirando la onza de dignidad que le quedaba. Esto es lo que un supervillano debe hacer. No se conforma solo con ganar, debe aplastar las esperanzas y arrebatarle todo a cualquier persona sin distinción. Esa era la lección que quería enseñarle a Erika. Después de la clase de villanía, el varón volvió con su plan de venganza. Se había aliado con un noble de Sidonia, al que le encargó cuidar de Yoko, la niña cyborg que Erika conoció en el campo minado. Al ser su amiga, no podía permitir que le hicieran algo, así que después de escuchar a escondidas la conversación del varón, intentó confrontarlo, pero el varón no estaba obligado a decirle el papel de Yoko en su plan, solo que la cyborg nació siendo especial y cuando llegue el momento indicado se lo contaría todo, aunque se le hacía interesante que ambas niñas se hicieran amigas. Tal vez era cosa del destino el haberse conocido. Sin embargo, Erika no se quedaría de brazos cruzados. Junto a Damham empezaría a planear su plan de escape, robando primero la toxina Crista Mortem, aquella que convierte a las personas en piedra. La niña asesinaría al científico que trataba de mejorarla, haciéndoles creer a todos en la fortaleza del mal que fue un fallo en uno de los experimentos. El varón, al ser informado de inmediato, supo lo que estaban haciendo. Esa niña aprendía muy rápido, mas no haría nada, dejándolo seguir con su plan de escape. Muster continuaría alimentando
la maldad de Erika llevándola al vacío, un lugar en Marte donde no hay atmósfera ni oxígeno. Cuando ocurre un desgarro en la capa protectora del planeta se desata una catástrofe. La gente a kilómetros a la redonda es succionada hacia el vacío del espacio y los que no mueren asfixiados por la falta de oxígeno, algo que Erika ya vivió en carne propia una vez. Munster la trajo para mostrarle lo que hacen con los cuerpos que quedan en la superficie, cómo se debe hacer limpieza mientras se repara la capa, y de un método muy eficaz, reciclando los cadáveres para convertirlos en un polvo fino que sirve para hacer ladrillos. Lo mejor de todo, es completamente legal, solo que la gente de Marte no sabe que sus casas están hechas de humanos. Munster quería mostrarle lo despiadado que es su mundo, en el que ni siquiera hay respeto por los muertos, porque en Marte no se vive, se sobrevive. Y si no quiere terminar como el resto, debe volverse igual de despiadada o incluso peor, pero sobre todo lo deberá gozar. Acabando la lección, el barón Munster continuó con la búsqueda del tesoro de Marte. El bastón escribió unas letras y símbolos que al principio no parecían tener sentido, aunque para Erika era sencillo. Primero se debían cambiar las letras por números de forma diagonal, según el teclado de una computadora. Hasta ahí ella estaba en lo correcto, pero Dunham se dio cuenta que en la primera parte se dejaba la N de North y la W de West, dando entonces unas coordenadas. Tan pronto empezaron a entender el acertijo, fueron al punto que designaban las escrituras del bastón, mas no encontraron nada. Zoe culpó de este fracaso a Erika, aunque Munster la hizo callar con una bofetada, solo que ya no lo hacía con tanta fuerza. Se estaba debilitando, por lo que no le quedaba mucho tiempo. Por fortuna, el profesor que contrató descifró la otra mitad del acertijo, que decía lo siguiente: ofrece las latas de baile en un lugar donde el águila picotea las cuencas del cráneo. De inmediato les ordenó a todos que cavaran para encontrar el cráneo y el águila, pero de nuevo fue inútil. Perdieron una semana sin encontrar nada. Munster, incluso durante una tormenta de arena, se negaba a abandonar la búsqueda, aun cuando todos le pedían que se detuviera. Lo peor fue cuando la nave que iba a recogerlos fue derribada por el mal clima, y el varón creyó que era una señal de que no debía rendirse hasta encontrar el tesoro. Durante la noche, Munster y el profesor trataban de averiguar si en verdad las coordenadas son correctas, pero fue una adormilada Erika quien les dio la respuesta. Si el libro y el bastón lo hizo el rey del cuento, ¿no será que el mapa actual que usan haya sido diferente al de la época en la que se escribió el cuento? Entonces Munster lo entendió. Debían usar un mapa viejo para que las coordenadas tengan sentido, y así fue. Llegando al punto exacto, encontraron una formación antinatural. Era una pared de la que sobresale una roca de origen artificial. Claramente la habían puesto ahí como una marca de que el tesoro estaba cerca. Cuando dio el mediodía, la luz del sol hacía que la piedra formara una sombra con forma de águila que terminaba sobre un relieve en forma de calavera. Debían poner el bastón donde el águila picotea la cuenca del cráneo. Dándole una descarga, el bastón actuó como la llave a la entrada de la cripta donde estaba el tesoro. Munster le agradeció toda su ayuda al profesor. Sin él no hubiese llegado tan lejos. Como recompensa le dio una muerte rápida. El varón no había matado a nadie en semanas y necesitaba urgentemente hacerlo porque la abstinencia acabaría con él. Dentro de la cripta se encontraron con el reto final: superar el laberinto. Munster cada vez se veía peor, mas no podía dejarse vencer ante la enfermedad ahora que estaba tan cerca de lograrlo. Fue cuestión de 2 horas para alcanzar el centro del laberinto donde estaba el premio. Dunham fue usado como sacrificio por si había una trampa para colocar el libro en su sitio, ya que era la segunda llave. Como si fuera magia, del libro se movieron varias letras que formaron una contraseña. Después el dispositivo mostró el tesoro por el que tanto se habían vuelto locos intentando conseguirlo. Era un disco el cual contenía la fórmula de la medicina milagrosa, el Nostrum Immortal. Todos se quedaron admirando el brillo del disco, excepto Dunham, que reveló su verdadero rostro. Rápidamente sometió a Zoe, tomándola de rehén. Erika creyó que lo había hecho para que ambos pudieran escapar finalmente del varón.
misión, pero era todo lo contrario. Había estado fingiendo haciéndose pasar por un sumiso cobarde. Resulta que Damham fue contratado por uno de los señores de Marte luego de que Muster irrumpiera en la reunión. Le dieron la misión de matar al villano, pero decidió esperar hasta que encontraran el tesoro para hacer su jugada. No solo cumpliría su misión, se llevaría la cura milagrosa entregándola a los señores que lo convertirían en un héroe. Eric, estando en shock, no podía creer que la única persona en la que confiaba le haya mentido de esa manera. Damham, cansado, se lo dijo de forma más directa de cómo odió cada momento que pasaron juntos y matarla será lo mejor para su salud mental. Solo le agradeció que le haya conseguido las tabletas con el antídoto mientras estaban encerrados durante la tormenta, así como la crista Morten y el dispositivo de ondas que sirve para activar la toxina. Damham puso la sustancia en el tanque de agua de sus trajes de vacío mientras dormían, y ahora los mataría a todos. Sin embargo, Muster, desde el momento que le robaron su toxina, se las cambió por un placebo inactivo, previniéndose en caso de cualquier intento de asesinato. Además, las tabletas que Erika le daba no eran ningún antídoto. Es más, no lo envenenaron jamás con la comida. Las tabletas tenían crista Morten, y ahora que usó el dispositivo de ondas, podía descansar en piezas. Ahora, sin nadie que lo detenga, finalmente podía reclamar su premio. El tesoro por el que tantas personas se volvieron locas ahora le pertenece. Nunca se imaginó estar en esa situación, aun cuando en el pasado era un joven soñador que intentaba buscar el tesoro con su familia. En ese tiempo se llamaba Ital Sonan. Se describía a sí mismo como un hombre de múltiples talentos, presumiendo siempre ante los demás, y por eso era insoportable. El único que le aguantaba era Johan Wald, el padre de Erika. Ital, junto a su hermana Nolin Sonan y su padre Kurijito Sonan, trabajaban en una excavación por orden de la princesa Kagura Dornburg, la futura gobernante de Sidonia. Ital secretamente le gustaba a la princesa por su belleza. Un día llegó a la excavación para una inspección, ya que había encontrado finalmente la caja que guardaba el bastón de oro. Al abrirla, esta arrojó un gas que en un principio fue inofensivo. Lo importante fue el premio. La princesa quedó contenta, pues ahora tenía en su poder las dos llaves, pues su familia había estado protegiendo el libro por generaciones y como gratitud iba a recompensar enormemente a la familia Sonan. Eso decía, pero en realidad no podía dejar que nadie más sepa sobre la veracidad del tesoro. Todo pasó rápido, y Tal solo recordaba tener a su hermana en sus brazos y correr hacia la nave de la princesa. Johan había secuestrado a la sirvienta que tenía el maletín con el libro, apoderándose también de la nave para ayudarlos a escapar. Lo primero que hicieron fue llevar a su hermana al hospital, ya que estaba herida de gravedad. Sin embargo, los habían catalogado como fugitivos de máxima prioridad, teniendo que esconderse en el desierto, pensando si en seguir fugándose o rendirse porque Noli necesitaba tratamiento médico urgente. La sirvienta les recomendó rendirse y ella se encargaría de hablar con la princesa abogando por ellos. Desesperados, todos aceptaron, excepto Johan, que decidió huir solo. Tenía muchos antecedentes penales, así que le pidió a Ital que lo culpe de todos los crímenes para que la justicia no fuera severa con su familia. Pero si eso no es suficiente, aún podían usar las llaves del tesoro para negociar con la princesa. Johan se quedaría el libro e Ital con el bastón. Ambos los esconderían en lugares que solo ambos podrían conocer. Después de despedirse, el resto se entregó culpando a Johan de los asesinatos, excepto Ital, que le debía la vida por lo que hizo. Aún así no lo soltaron, porque aparte los tenían en cuarentena para prevenir una epidemia. Ital no supo cuánto tiempo estuvo encerrado. El aislamiento puso a prueba su cordura. Sin embargo, esta fue rompiéndose cuando los signos de la enfermedad comenzaron a mostrarse. Con el tiempo su piel se deformó al crecer tumores en forma de rostro que estaban vivos. Los médicos se dieron cuenta del avance de su enfermedad y le extirparon los tumores. Después de la operación al menos pudo verse momentáneamente con su padre. Sin embargo, no sabía si Nolin estaba mejor o peor que ellos. El doctor Gemma fue el encargado de ver el desarrollo de la nueva enfermedad que padecían, llamándola tumor máscara, pero más que intentar curarlos, los utilizó como conejillos de indias
células porque estaba fascinado con el desarrollo del cáncer. Los empleados del padre que estaban sanos les inyectó las células del tumor, acelerándolo hasta la metástasis para ver los límites de la enfermedad. Los huéspedes fueron cortados en trozos y puestos en formol como muestras de estudio, y tal fue testigo de los crímenes del doctor. Y cuando su padre fue el siguiente al tener el cáncer en metástasis, le realizaron una operación irreversible, dejándolo solo como un cerebro con rostro que apenas era capaz de decir 2 palabras. Mas no fue suficiente para detener el tumor, ya que también le salieron rostros en el cerebro. Así terminó la vida del padre de Ital, a quien quería y admiraba mucho. Siendo el único que quedaba, el doctor quiso mostrarle al pobre otros experimentos, como su intento por crear cyborgs bebés con los rostros que les había extirpado. Ital pensaba que su hermana había tenido el destino de su padre o incluso uno peor. La percepción de la realidad se le alteró tanto que ya pensaba que todo era una mentira. Ni él padece algo como el tumor máscara, ni su familia está muerta. Solo los querían encerrar por saber demasiado sobre el tesoro. No fue hasta que lo llevaron directamente con la princesa, al ser el último con tumor máscara. Sería su oportunidad para verse cara a cara de nuevo con la culpable de todo y mostrarle que aún no lo ha quebrado. La princesa al verlo le confesó que siempre supo que en secreto él gustaba de ella, además de convencerlo sobre la veracidad del tumor máscara, pues ella también lo padece. Había ordenado que experimenten con humanos para encontrar una cura, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Al verla, Ital quería burlarse de ella, pero en su lugar le rogó para que lo deje vivir. Pese al enorme odio que sentía hacia ella, le fue imposible el dejar de lado la atracción que sentía por la princesa. Antes de desecharlo, le confesó que tiene un hobby por cultivar mandrágoras, plantas que hace crecer usando espermatozoides de hombres agonizando, y él será utilizado con ese fin. Ya solo debía dejar su mente en blanco, permitiendo que el dolor lo invada y así deje salir su esperma en la maceta. Como consolación, Kagura le prometió que cuidará muy bien de la mandrágora cuando Ital pase a mejor vida. El hombre reducido a gusano esperaba que ella personalmente lo aplastara. Sin embargo, dejó todo el trabajo al ácido fluorhídrico que su sirvienta le untó en las piernas, que primero dejó roja su piel, luego la quemó hasta llegar al músculo. Cuando no quedaron músculos ni nervios, solo quedó el hueso. El proceso hasta ese punto fue tan lento que su cerebro únicamente recibía señales de dolor que pararon solo cuando soltó su descarga, muriendo finalmente. Una vez tuvieron la mandrágora preparada, embolsaron el cadáver y lo tiraron a la basura para ser quemado con el resto. Y tal no fue el único ni el último desgraciado que sería ordeñado para divertir a la princesa, pero ese no sería su final. Ya sea por milagro o una cruel broma, su corazón volvió a latir. Cuando un empleado se dio cuenta, le informó a su jefe, quien le dijo que es normal encontrar a algunos vivos, pero igual debían ser quemados, y sus gritos de agonía son un deleite. Lo que no esperó el jefe es que el empleado lo golpearía en la cabeza para lanzarlo al horno porque se notaba que tenía algo de frío. Su salvador era nadie más que Johan, que durante todo este tiempo lo había estado buscando. Las esperanzas de Ital volvieron al ver que su amigo nunca lo abandonó. Johan lo sacaría exitosamente escondiéndolo dentro de un camión. Después de tanto tiempo podía respirar de nuevo el aire exterior y mirar el cielo nocturno, dándole ganas de llorar por lo hermoso que era. Luego de huir exitosamente, Ital pudo ver con detalle en lo que se había convertido. Su pelo se volvió blanco, su cuerpo era tan delgado y arrugado que parecía un viejo, sus piernas dejaron de existir por culpa del ácido, su voz era áspera y apenas podía hablar. Johan se encargó de cuidarlo, incluso le dio nuevas piernas que al menos le servirían para caminar. Ital le confesó que quería escribir un libro para exponer los crímenes de la princesa. Johan le dijo que era una mala idea, además ya no es princesa. Desde que el soberano murió, ahora era la reina Kagura. En lugar de eso le recomendó reanudar la búsqueda del tesoro, ya que Ital se encargó de esconder el bastón. Los amigos viajaron con el fin de recuperar la otra llave. Durante la noche en el cielo se vislumbraba una batalla que sucedía en la órbita. Johan explicó que los piratas espaciales estaban invadiendo el norte del planeta y se formó una alianza de diferentes
diferentes regiones marcianas para expulsar a los invasores. Los civiles estaban eufóricos ya que era su primera guerra contra extranjeros, pero la guerra es para los héroes, no dos gatos como ellos. Cuando llegaron a la planta purificadora de agua en donde estaba oculto el bastón, y Tal le preguntó a Johan en dónde ocultó el libro. Él respondió que lo metió en un pozo, pero luego de ocultarse por un tiempo, al regresar vio como sobre ese pozo estaban construyendo un edificio gigante. Johan había jurado que lo recuperará sin importar cuántos años le tomaría. Luego del momento cómico, y Tal obtuvo de una tubería el codiciado bastón. Mientras lo sacaba sintió como alguien le respiraba en la espalda y lo miraba maliciosamente, haciendo que el pobre se siente incómodo, pero se le pasó al pensar en el tesoro, proponiéndole a su amigo trabajar juntos en la búsqueda y así hacerse famosos. No obstante, Johan quería ser el único dueño del tesoro, pegándole 2 tiros en el abdomen mientras Ital preguntaba por qué lo hizo cuando lo consideraba su único amigo en Marte, pero Johan le dijo que fue un idiota al creer en otro perdedor y lo remató con un disparo en la cabeza, solo que perdería el bastón ya que Ital nunca lo soltó, cayendo con él al agua muriendo por segunda vez. Ese buen hombre que todavía tenía esperanzas en un futuro mejor, se había ido para siempre. El tiempo pasó y la guerra contra los piratas continuó. Sidonia estaba empeñada en ganar que incluso los nobles iban a la guerra. Uno de ellos fue el barón Meaos, que gobernaba una pequeña colonia. El barón había sido de los primeros en unirse a la campaña, pero su unidad terminó siendo aniquilada y se le declaró desaparecido en acción, hasta que afortunadamente fue encontrado, siendo enviado de regreso a casa. Cuando su familia se enteró estaban felices de saber que estaba vivo. Sin embargo, uno de los soldados del barón tuvo que darles la mala noticia. El maestro tenía heridas graves y nunca volvería a ser el mismo. Pese al espanto que fue verlo en ese estado, la familia tenía esperanzas que lo superarían. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, algunos sospechaban que el barón en realidad era otro hombre que lo estaba suplantando, así que solo para comprobar, le hicieron pasar una prueba que confirmaría su identidad con una máquina que analizaría sus huellas de los dedos y el iris de su ojo. El varón aceptó pasando la primera prueba correctamente, aunque en la segunda pidió privacidad ya que le daba vergüenza mostrar su horrible rostro. Sin embargo, la sirvienta miró cuando estaba pasando la prueba y vio el monstruo bajo la máscara, un horror indescriptible que le hizo huir. Nunca se supo más de ella. Más tiempo pasó y el resto de sirvientes renunciaron poco a poco ya que el varón les daba miedo. Cuando los últimos iban a irse, la esposa del varón les entregó una carta que debía ser entregada al abuelo de la casa familiar. Él los ayudaría a resolver este problema. Sin embargo, cuando los mensajeros partieron, apareció la mayor tormenta de arena que se haya visto en Marte. La esposa y la hija quedaron encerradas con el varón, quien le pidió al mayordomo traerlas ante él. Era momento de revelar su identidad. Su nombre es Muster, pero de ahora en adelante, Marte lo conocerá como el Barón Muster. Les explicó que conoció al barón Meaos cuando lo encontró medio muerto luego de sobrevivir a una batalla. Mientras lo cuidaba se fue enterando del linaje del noble y su fortuna. La familia entonces tuvo esperanza de que estuviera vivo. Sin embargo, la realidad es mucho más cruel. Le quitó la piel de su mano y el ojo para reemplazarlo. Tanto al varón original como a algunos sirvientes los fue convirtiendo en piedra porque vieron su rostro. Todo gracias a una sustancia que su padre descubrió, la cual cristaliza las proteínas. Nunca publicó un artículo sobre su hallazgo, aunque sí habló de la sustancia con su hijo, logrando replicarla casi a la perfección. Entonces Muster le preguntó a la niña ¿qué es el mal? Ella le contestó que eso es él. Muster lo tomó como halago, aunque tal respuesta le pareció incorrecta. Antes de matarlas les contó parte de su historia. Hace mucho era un joven soñador que amaba a su familia. Tenía un gran amigo así como un amor imposible
imposible. Sin embargo, alguien poderoso le quitó todo, además que también por su culpa padece una enfermedad incurable que deforma su cuerpo y lo mata lentamente. Si eso no fuera suficiente, el único amigo que tenía lo traicionó, habiendo experimentado el peor de los dolores y siendo reducido a menos que un gusano. Se preguntó qué hizo para merecer tantas desgracias. Nunca asesinó, siempre trató de ser bueno, era algo vago mas nunca dejó de esforzarse, pero aún así lo castigaron en exceso que incluso fue resucitado 2 veces para que siguiera sufriendo. Estuvo taladrándose la cabeza intentando encontrar la respuesta y cuando la tuvo, le llegó la iluminación. No fue castigado por lo que hizo en el pasado, fue castigado porque cometerá un sinfín de crímenes en el futuro. Debía matar, torturar, masacrar, intoxicar y traicionar, llevar sus pecados al extremo para equilibrarlos con los castigos que recibió. Solo así tendrá sentido su vida. 3 semanas después, habiendo acabado la tormenta, el abuelo de la familia fue personalmente con sus tropas para apresar al hombre que reemplazó al varón. Sin embargo, cuando llegaron, el castillo estaba vacío y arruinado. No había señales de la mujer noble ni su hija, aunque lograron encontrar unas estatuas demasiado parecidas a ellas. Volviendo al presente, los preparativos para ejecutar su plan de venganza estaban listos. La gente de Sidonia se moría congelada y de hambre porque no recibían la luz del sol necesaria, culpando a la reina Kagura de la desgracia, exigiendo que abdique al trono. Muster estaba satisfecho con el resultado, en especial porque ya se estaba recuperando gracias al tesoro de Marte, pudiendo ir personalmente con el marqués, el aliado con quien acordó darle al reino de Sidonia a cambio de que le deje matar a la reina. Gracias a que tienen a Yoko en su poder, podían persuadir al resto de nobles para que no se interpongan en el cambio de monarca, ya que la reina sería sustituida por la niña Cyborg, quien resulta ser su heredera de sangre, aunque no nació de forma natural, sino que es uno de los tumores extirpados que ha logrado crecer exitosamente de forma independiente. No obstante, los planes correrían peligro puesto que Erika al enterarse de todo les impediría usar a su amiga en el juego político, además que la matarían una vez sea reina, ya que el marqués quería todo el poder para sí mismo. Sus esfuerzos, aún siendo admirables, fueron en vano. Los mercenarios que contrató Erika para escoltarlos morirían, y para evitar que le echen la culpa, apuñaló a la madre adoptiva de Yoko. Así creerían que todo fue plan de la mujer, y al no tener escapatoria cometería suicidio. Sin embargo, Muster se dio cuenta de todo viendo la herida del cadáver, aparte que Erika no era muy buena ocultando el crimen que cometió. Eso le hizo que se sienta orgulloso de ella. Le ha enseñado bien, tal vez demasiado bien. Luego de resolver el problema ocasionado por Erika, la ceremonia de sucesión se celebraría en la entrada del Odeon Bach, una máquina de guerra construida cuando el territorio de Sidonia fue colonizado. La ceremonia de sucesión trataba de pasarle el control del arma al heredero del rey. Como los plebeyos y nobles quieren que Kagura renuncie, además que ya no podía gobernar con su tumor máscara tan avanzado, acabó por aceptar el dejar su trono. Antes de empezar, el marqués explicó cómo descubrieron a Yoko, y es que el anterior médico de la princesa, luego de ser despedido, se llevó uno de sus tumores para sus grotescos experimentos, criándola como una niña normal hasta que por diferentes acontecimientos finalmente pudieron recuperarla. Después de explicar, la ceremonia comenzó con la autenticación de ADN con el fin de asegurar que tienen relación sanguínea, pero resultó que no tienen parentesco. El marqués entró en crisis porque ya le habían hecho una prueba antes y sí coincidían los genes, prueba que desde luego fue manipulada por Muster, haciendo una aparición estelar al haberse hecho pasar por el sacerdote. Sin perder el tiempo comenzó su matanza usando balas que convertían en piedra al que las recibía. Sus lacayos habían tomado el control del edificio, así que nadie entraba ni salía. Luego de 10 años se volvería a ver con su amor prohibido. Al retirar la cortina que ocultaba la verdad, pudo mirarla. La verdad no se sorprendió, ahora se veía como realmente es, un espanto repulsivo que podría ser exhibido en un circo. Después el varón siguió matando al resto de nobles, dejando al marqués para el final, al que le confesó el
el tema de Yoko. Ella sí es un tumor, pero de otra mujer. Ahora que terminó con la entrada venía el plato fuerte, solo que no mataría a Kagura convirtiéndola en piedra. Ella merece algo mejor, así que la tiró dentro del robot para que conozca su destino. Luego de tirarla, Erika desmontó el teatro que estaba armando. Él no era el verdadero varón Muster, sino Zoe usando un disfraz, y es que el verdadero supervillano nunca fue bueno usando armas de fuego. La mujer felicitó a Erika por descubrir la verdad y le dijo que el verdadero ya estaba reunido con su amor prohibido. La niña aprovechó también para preguntarle quién es la verdadera madre de Yoko, y Zoe se lo contó. No había problema en decirle porque al final las mataría a las dos. Hace 4 años, ella y el varón asistieron a un carnaval en el que tenían una atracción secundaria con una persona afectada por tumor máscara. Las sospechas del varón se volverían realidad cuando la vio. Su hermana había sufrido un destino aún peor que la muerte. En el momento que los espectadores comenzaron a reírse, cerraron la carpa y mataron a todos con la Crista Morten. Muster tomó a su hermana en brazos, le amputaron sus extremidades y todo su cuerpo tenía cicatrices, demostrando que había sido torturada hasta que se cansaron de ella. Su hermano le dijo que todo estaría bien, liberándola por fin de su sufrimiento. Luego de despedir a la hermana, ambos estuvieron investigando en dónde había estado por más de 10 años, pudiendo encontrar el laboratorio del Dr. Gemma. Muster celebró su bonito reencuentro regalándole las cabezas de su familia convertidas en piedra, aunque eso no asustó al doctor, al contrario, quedó fascinado con la cristalización. Se notaba que era un monstruo incluso peor que Muster. En su laboratorio descubrieron en qué había estado trabajando. El doctor nunca quiso curar el tumor máscara, quería mejorarlo teniendo éxito al crear al primer bebé tumor completamente funcional y saludable. Ese bebé era Yoko. Su existencia demostraba que el tumor máscara será una solución en caso de un descenso vertiginoso de la población. Podrían procrear sin necesidad de relaciones sexuales. Muster le preguntó de dónde sacó el tumor para hacer esa bebé. El doctor dijo que de Nolin Sonan. Cuando obtuvo lo que quería de ella, la vendió al circo y la revelación hizo temblar al supervillano. La niña entonces era su sobrina, aunque nunca la vería como humana, así que la usó como pieza clave para su plan. En cuanto al doctor, Zoe no dijo qué pasó con él, le daban ganas de vomitar al recordar cómo terminó. Por último contó la verdad acerca del tesoro de Marte. Muster quería encontrarlo para destruirlo, ya que la búsqueda de ese tesoro fue lo que arruinó su vida, al ser un veneno el cual enloquecía a cualquiera que lo deseara. Además que a esas alturas no quería curarse, sino que había estado postergando su muerte para poder irse a lo grande con la reina Kagura. Estando a solas le reveló su identidad. Su nombre es Ital Sonan, el hombre que mató hace 14 años. Sin embargo, la gorda malvada no rogaría ni pediría perdón. Utilizó muchos hombres como fertilizante de mandrágora, así que jamás se acordaría de uno en especial. Eso le gustó al varón. Seguía siendo el mismísimo Satanás después de tantos años, pero también le confesó que fue él quien le quitó los derechos a Sidonia de recibir Sol, e igual se declaró culpable de asesinar a su querida sirvienta. Muster logró enojarla de verdad y le propuso desquitarse con él usando el látigo que tenía al lado. Al parecer el juego de rol Sadomaso era muy importante en su venganza. Como cereza del pastel le dijo que si no logra matarlo, la escotilla del Odeon Batch no se abrirá. Lo peor recién empezaba, ya que la máquina comenzó a moverse, porque al tener al señor de Sidonia dentro se activaba de forma automática y obedecía las órdenes del piloto, captando sus ondas cerebrales. Sin embargo, con los tumores máscara la reina tiene demasiados cerebros, por lo que no puede ordenarle al Odeon Batch que se detenga. La máquina arrasó con todo lo que había en su camino, destruyendo calles y aplastando personas. Una escena conmovedora capaz de sacarle una lágrima únicamente a seres tan retorcidos como Muster.
La reina estaba furiosa. Por culpa del supervillano sus súbditos estaban muriendo y su hermosa capital sería reducida a escombros. Dejándose llevar por la ira, quiso matar al varón de una vez por todas. Sin embargo, le preparó una sorpresa final. En el techo de la sala de control había colocado unos contenedores con ácido fluorhídrico que, debido al excesivo movimiento de la máquina, acabaron reventando al ser muy frágiles, bañándolos a ambos en ácido. Así culminaba la venganza de Mustard, muriendo al lado de su gran amor, el cual sentiría una porción del dolor que le causó mientras sus carnes se fusionaban. Si en vida nunca podrán estar juntos, lo estarán en la muerte. El Odeon Batch continuó funcionando durante 3 días y 3 noches hasta que se quedó sin energía, habiendo reducido la capital a escombros. Un equipo de rescate abrió la escotilla y al llegar a la sala de control encontraron 2 esqueletos derretidos y entrelazados, como si el amor de una pareja hubiera sido inmortalizado con sus restos. Así terminó la vida del barón Mustard, uno de los mayores supervillanos que Marte pudo engendrar. Aunque parecía que sus fechorías terminarían ahí, su legado viviría en Erika, que viviría por muchos años más para convertirse en alguien peor que su padre adoptivo, lo suficiente como para que la única persona que realmente llamaba familia llegase a odiarla, pero esa es otra historia. Con eso doy finalizado el especial de terror del canal y comienzo con la parte en la que te pido suscribirte. Únete al capítulo de los Cruzados del Abismo para derrotar al algoritmo de YouTube si te gustan videos como este. También puedes financiar la cruzada con un super gracias. Cualquier cantidad es digna para ser mencionado como patrocinador en los videos, o si no, con tu like es suficiente. E igual no olvides comentar si tú crees que al hombre no le hace falta un mal día, sino muchos malos días consecutivos para volverse loco. Dicho eso, de mi parte sería todo, y que la luz del sol ilumine tu camino. Adiós, amigos.